A mí desde más temprano me llamó la atención para mi comentario de este día el hecho de que Conatra decidiera aumentar el pasaje 14% a partir del lunes. Y tenía la información acá para tener algunos detalles como el que dice que el 14% se aumentaría y que incluye el transporte urbano de Santo Domingo, que no incluiría el transporte urbano de Santo Domingo y Santiago, o sea, las rutas aquí en el patio. Sin embargo, las personas que se trasladan desde y hacia el interior de otros puntos del país sí estarían afectados. Dice que el aumento equivale a 5, 10, 15 y 20 pesos, pero él desea que se aclare bien que no le toca al transporte urbano de la capital. Señores, hablar de un aumento de 5, 10, 15 y 20 pesos, hay que ver en términos porcentuales lo que significa, pero hay que ver en términos de la economía de la gente cómo le afecta y lo que implica un aumento en el precio del pasaje cuando muchos no han recibido incluso el 14% del aumento que se supone que se le iba a aplicar a los empleados no sectorizados. Antonio Marte hace un rato llamó aquí y preguntaba que de dónde iban a sacar los recursos para pagarle a esos empleados, o sea, y hasta cierto punto hasta casi pena nos da porque planteaba un panorama de mucha pobreza alrededor de esas empresas que él administra. Y yo lo que he visto históricamente, y me hice un poco de historia y fui a ver algunos titulares que hemos tenido en otras ocasiones donde habla de la gran cantidad de lo que significa el negocio del transporte público y cómo lo manejan. Choferes revelan el gran negocio de los sindicatos. Cuando tuvimos la intervención de las llamadas telefónicas, llamó a alguien que preguntaba que cuándo se le iba a dar el seguro, ¿no? O sea, hay una serie de aditamentos que los sindicatos le ofrecen a los choferes que ingresan a las rutas, pero que no necesariamente se cumple en la práctica. Y nos gustaría incluso que algunos choferes nos llamaran, nos escribieran. En algún momento tendremos que tener esa práctica para ver cómo ciertamente los sindicatos responden a ese personal que desangran a diario. Hablaba, por ejemplo, de que una persona para inscribirse en un sindicato tiene que pagar 250,000 pesos, pero también tiene que buscar una cuota diaria de entre 250 y 300. Eso de la información que obtuvimos hace un par de años. O sea que nosotros ni imaginamos que ese panorama debe haber cambiado, pero hacia arriba, porque aquí nada baja y todo sube. Se hablaba de que el pago adicional por tener un vehículo al inscribir el vehículo en los sindicatos cuesta 5,000, de entre 5,000 y 200,000. Y se habla de que hay que pagarle diariamente un carrito público, bueno, de entre 30 y 400 pesos. Ya ese precio aumentó. Ya veía en otra información por ahí que hablaba de 500 pesos diarios, pero que también hay que darle 100 al control. El control no es más que este muchacho que ponen en la ruta, que con una mascotica anota a quién le toca el siguiente turno. Pues ese muchacho, por cada vuelta que se da, que el rutero da, entonces a él hay que darle 100 pesos. Yo me imagino que un trabajo así, si ese dinero es para el que está inscribiendo la ruta, debe ser muy lucrativo y a lo mejor dejamos la comunicación y nos vamos a hacer ese tipo de administración, porque promete de verdad. Pero no solo eso, señores, los sindicatos tienen que pagar, los choferes que están adheridos a cualquier sindicato, tienen que pagar todos los días de su vida que les toca ir a trabajar. Entre 200, 250, eso súmelo al mes y después lo multiplica por la cantidad de vehículos que están suscritos a una determinada ruta. Y usted pregúntese, ¿dónde va ese dinero? ¿Qué se hace con él? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Quién pide cuentas? ¿Y cómo es que se está manejando el negocio del transporte? Por eso me parece a mí demasiado injusto que cada vez que a uno de estos sindicatos o empresarios del transporte le parece, decide aumentar unilateralmente
el precio del pasaje, sabiendo nosotros que a diario obtienen grandes sumas de dinero precisamente a costa del bolsillo de esos choferes que muchas veces son infelices, que tienen un carro alquilado. Y hablaba Antonio Marte incluso de que hay choferes que son empleados. Bueno, esos que son empleados, imagínense ustedes que los sindicatos, con lo lucrativo que es el negocio, con todo lo que asumen y sería interesante hacer el ejercicio de fiscalizar las cuentas de esos determinados sindicatos o esas personas que dirigen esos sindicatos. Sería interesantísimo porque dependiendo de lo interesante que es el negocio y de lo lucrativo que es el negocio, es importante también invertir en él. O sea, traer flotillas de vehículos y poner a choferes a que echen un día como un obrero cualquiera y pagarles como un empleado, claro, pero yo diría que hay mucho de dónde sacar los beneficios para aportarle a ese empleado que usted tiene un miserable 14%, que es lo que se le está aumentando a esos empleados del sector público no sectorizado. ¿Ustedes saben quiénes son esos, señores? Los que ganan entre 7 o entre 8,000 y pico de pesos y entre 12,000 y pico, y eso depende del tamaño de la empresa. ¿A usted le parece que un dominicano puede vivir con ese pírrico salario? ¿Le parece que es mucho devengarle y que el primero que salga a quejarse sea precisamente el que mayor partido le saca a esta situación de pobreza, a que la gente tenga que emplearse en un carro público y trabajar entre 12 y 14 horas, pero a ese que va e inscribe su carro, un carrito que tiene propio, pero tiene que pagar por él semanalmente, que tiene que pagar diario, perdón, entre 30 y 250,000 pesos, dependiendo si es un carro o si es una ruta o si es una ruta de 12 o de 30 pasajeros, el negocio es muy lucrativo. Y si no, vayan a la información. Lo bueno de esta revolución de la educación y de esta globalización es que todo queda plasmado en las páginas de un diario que queda en el orden digital y que usted solamente tiene que hacer clic e ir a ver y encuentra muchísima información y que mucha gente queda muy mal parado cuando dice una cosa hoy y otra mañana. La información está ahí y el negocio de los transportistas, el negocio de los empresarios del transporte es bastante lucrativo para ellos, aun cuando en ocasiones puede ser muy miserable para un chofer que tiene que emplearse o alquilarse.